En esta segunda parte del video vamos a preparar lo que sería la interfaz para poder comenzar a vender desde nuestra aplicación veterinaria. Vamos a, para ello vamos a crear primeramente un controlador que se va a llamar Venta Controller. Va a ser un controlador en blanco. Se va a llamar en este caso Venta Controller. Y a la primera acción index que ya no viene con el controlador, eh, le vamos a agregar una vista. En este caso sí vamos a usar, como lo venimos ya haciendo con el proyecto veterinaria, vamos a usar la página de diseño, la plantilla que incorporamos a nuestra aplicación y entonces le damos a agregar. Teniendo esto a mano, vamos a ir preparando la pantalla para poder trabajar justamente con los datos de la cabecera, que básicamente sería eh, una fecha, poder imputar dentro de esa pantalla una fecha y también poder seleccionar un cliente. En la misma interfaz vamos a tener que preparar los controles necesarios como para poder también insertar varios detalles para esa venta. Vamos a comenzar primeramente con lo que serían nuestros datos de la cabecera. Entonces para ello vamos a preparar primeramente un div que va a ser de la clase card. Card es una de las clases de Bootstrap que tiene un aspecto parecido a una tarjeta, entonces vamos a estar agrupando dentro de esa tarjeta primeramente los datos de la cabecera. Entonces voy a crear otro div que va a ser en este caso de la clase cardBody. Un card tiene cabecera, tiene un cuerpo, entonces en este caso directamente le voy a estar asignando la clase cardBody. Y dentro de cardBody voy a volver a crear otro div que en este caso va a ser margin button 3 y va a ser de la clase row, va a ser del tipo de la clase fila. Dentro dentro de esa fila, yo voy a crear los controles necesarios para seleccionar primeramente un cliente y seguidamente imputar una fecha. Entonces voy a crear un label. En este caso va a ser para SEO cliente, va a ser el otro control que voy a estar creando. Call form label. Y en este caso el label va a decir cliente. Luego voy a crear un div dentro del cual voy a estar poniendo una etiqueta del tipo select. Para dispositivos pequeños en este caso, que ocupe 10 columnas de la famosa grilla Bootstrap de 12 columnas. Entonces dentro de ese div voy a crear una etiqueta select. Ese select va a tener como identificador SEO cliente. Entonces queda de esta manera. El label que acabo de agregar acá es para, en este caso, este control llamado CBO cliente que es del tipo select. Por el momento, como nos vamos a enfocar en diseñar la parte visual nada más, sin recurrir todavía a la parte JavaScript como para obtener ya los datos reales de la base de datos, voy a estar haciendo uso de opciones fijas de manera a ir probando cómo va quedando, en este caso, la pantalla. Entonces voy a crear dos opciones acá. Cliente 1 y cliente 2. Entonces acá, mientras tanto, le voy a poner un value 1 y acá
value 2. Como le dije, esto más adelante se va a ir creando o llenando de forma dinámica en función a los datos que vienen, en este caso, desde la base de datos. Ya tenemos el primer control para lo que sería cliente. Entonces toda esta parte puedo replicar para el siguiente control que sería el de fecha. Otro dato de mi tabla cabecera llamada venta. Entonces tenemos acá para un label para txt fecha y acá en lugar de un select directamente vamos a tener un input que se va a llamar en este caso txt fecha. Ese input va a ser un form control y en este caso va a ser del tipo fecha, el tipo date. Entonces le doy guardar hasta ahí y vamos a ir viendo entonces cómo va quedando esa parte de lo que sería nuestra vista para ventas. Voy a ir hasta venta controller y si se fijan tenemos un card donde aparece cliente, cliente 1 y también tenemos un control del tipo fecha. Vamos a verificar un ratito porque algo no me convence lo que sería el select. Acá me faltó class form select. Ahí sí. Tenemos cliente. Esto se va a cargar en función de lo que viene desde la base de datos. Y tenemos un control del tipo fecha. Entonces de esta manera tenemos listos los controles que necesitamos para la cabecera. Seguidamente vamos a crear acá otro bloque, otro card, donde vamos a estar ya trabajando con los datos para el detalle. ¿Sí? Entonces en este caso voy a parar un rato la ejecución y voy a continuar con lo que sería eh, mi vista index. Entonces voy a crear directamente otro card ya fuera de este y ahí vamos a tener nosotros directamente una tabla. Nos conviene, como vamos a tener varios registros, podemos tener n registros como detalles de una venta, entonces directamente vamos a estar trabajando con una tabla. Le agrego la clase table y table con borde. También voy a preparar lo que sería nuestra cabecera de tabla. Entonces ahí vamos a tener, primeramente vamos a tener producto, luego precio, cantidad y subtotal. Luego voy a crear lo que sería el cuerpo de esa tabla con un tBody y por el momento voy a agregar datos fijos. Voy a crear dos o tres filas.
y voy a darle guardar. Vamos a ver cómo va quedando. Tenemos los datos de la cabecera, tenemos seguidamente una tabla y entonces también a esto le faltaría un footer, un pie en la última parte de la tabla. Entonces vamos a agregarle un footer mediante la etiqueta de foot. Entonces nosotros podemos copiar estos datos de lo que sería la cabecera y realmente de todo esto vamos a necesitar solamente dos columnas. Vamos a ponerle acá total y acá le vamos a poner un H4 y le vamos a poner guaraníes por el momento 30. Como acá tenemos cuatro columnas y acá solamente tenemos dos columnas, necesitamos decirle call span 3 a esta primera columna del footer de manera que abarque tres columnas y con esta completemos la cuarta columna. Entonces, aparte de eso, vamos a ver cómo va quedando. Ya tenemos total 30.000, se ve ya de manera más llamativa esto mediante el H4. Y entonces esto podemos centrar en esta parte. Le podemos decir class text center. Ahí quedó bien. Entonces, en este sector, como la idea es empezar a vender, seleccionar un cliente, seleccionar una fecha e ir agregando n detalles en este sector, en esta parte vamos a estar agregando nosotros un botón que va a decir agregar y serviría como para ir agregando los detalles. Entonces, encima de lo que sería nuestra tabla, acá vamos a agregar un botón que va a decir agregar y a ver, class va a ser btn, btn, vamos a usar el botón verde que va a decir agregar, pero el tema está en que esa ventana debería ser una ventana que va a estar llamando a perdón, debería ser un botón que debería llamar a una ventana modal en el cual lo vamos a presentar al usuario los controles necesarios como para dar de alta un detalle. Entonces, en ese caso, primeramente voy a agregar acá un div y ese botón que va a estar llamando a una ventana modal va a estar dentro de este div. Entonces, voy a ir a lo que sería la página de Bootstrap. Vamos a la parte de ejemplos, modal. Acá tenemos y vamos a copiar un ejemplo de una ventana modal. Este ejemplo nos sirve porque ya tenemos el botón que va a estar llamando a esa ventana modal. Entonces, primeramente voy a copiar el botón que voy a estar colocando dentro de este div. En este caso, el texto va a decir agregar. Poner un row y btn le vamos a cambiar al botón verde. Y vamos a actualizar esto. Tenemos un botón. Entonces, me está agarrando toda esta parte. Entonces, voy a cambiar eso a. Puede ser con rows y text end de manera que me tire al final. Vamos a ver si me funciona o directamente con text end. Ahí me queda bien. La idea es tenerlo acá a la derecha
el botón verde que debería llamar a la ventana modal. ¿Qué me falta? Copiar el código de la ventana modal de Bootstrap y eso lo tengo que tener obviamente en mi archivo index. Entonces acá, fuera del div del card, tengo la ventana modal. Actualizo, presiono el botón y ahora sí ya levanta una ventana modal que acabamos de copiar desde los ejemplos de Bootstrap. Dentro de esta ventana modal nosotros tenemos que solicitar los datos del detalle. Tendríamos que pedir un producto y una cantidad. Entonces vamos a irnos nuevamente acá y acá vamos a primeramente modificar el título, agregar producto, ver un ratito en la parte de botones, vamos a tener que cerrar y tenemos la opción para guardar. Guardar. En este bloque donde dice modal body es donde nosotros tendríamos que ir preparando los, eh, los controles para poder dar de alta los detalles. Entonces acá voy a crear un div primeramente. Para lo que sería mi primer control. Voy a tener ahí un label que va a decir producto. Va a ser un form label. Call form label. Y va a ser para CBO producto. Seguidamente yo voy a pasar a crear ese CBO producto mediante una etiqueta select. Esa etiqueta select se va a llamar CBO producto, form select, en este caso, y mientras tanto le voy a poner las opciones fijas. Producto 1, ahí tenemos los valores fijos por el momento. Luego copio toda esta parte de manera de tener otra fila dentro de dentro del cuerpo de mi modal, y el otro va a ser cantidad. Va a ser para txt cantidad. En vez de un select, en este caso directamente voy a tener un input cuyo ID va a ser txt cantidad. Y va a ser del tipo, en este caso, number. En este caso sí va a ser el tipo number. Entonces le doy guardar a esto. Voy a cerrar, recargar la página. Y al darle a agregar ya tenemos agregar producto. Tenemos producto 1, 2, 3. Y en cantidad tenemos un control numérico. Entonces la idea es que al darle guardar vamos a estar agregando código de JavaScript de manera que ese detalle se vaya agregando en la tabla que queda detrás. Finalmente, para ir confirmando la operación de venta, en este sector vamos a estar agregando un botón para poder confirmar la venta. Entonces, en la parte de abajo voy a agregar un botón en este sector, fuera de lo que serían los otros dos cards, y directamente voy a agregar un botón que va a decir guardar. En este caso, va a tener la clase btn primary.
tenemos en esta parte, agarra todo el botón, perdón, agarra todo el espacio. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Podemos agregar un div y dentro de ese div agregar el botón btn primary. Ahí ya tenemos el botón para finalmente confirmar los datos de nuestra venta. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue preparar toda la parte visual, la estructura de lo que sería la vista para poder registrar ventas desde nuestra aplicación veterinaria. En un tercer video vamos a estar ya comenzando a agregar la lógica necesaria como para que todo esto se vaya funcionando, obviamente de forma dinámica y ya en relación a los datos que nosotros tenemos del lado de la base de datos.